Entonces, este ejercicio trata de un edificio estructurado en base a muros de hormigón armado. Debe soportar un esfuerzo de corte basal equivalente a 6 veces el peso propio. Considera hormigón G40. Entonces, piden determinar el espesor necesario para que los muros del primer piso soporten el esfuerzo de corte basal. Así como a modo de introducción, el esfuerzo de corte basal es el esfuerzo que genera un sismo en un edificio. Y eso está directamente proporcionado a la cantidad de masa que tiene el edificio. Y el esfuerzo de corte basal, además, es más grande en el muro de abajo que en los muros superiores. ¿Sí? Solo como decir eso. Entonces nos dicen que la carga de peso propio es de 120 kilopascales por metro cuadrado. O sea, bueno, está implícito que un kilopascal es por metro cuadrado. Sí, estoy grabando. Ya, entonces, bueno, lo primero que necesitamos hacer es, nos piden determinar el espesor necesario para que los muros del primer piso soporten el esfuerzo de corte basal. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es determinar el esfuerzo de corte basal. Entonces, el esfuerzo de corte basal, que se simboliza como B0, es igual a 6 veces el peso propio. Luego, el peso propio es igual a, en el fondo, acá nos hacen, en este dibujito aparece la planta, y la planta tiene 8 metros de largo y 10 metros de, ¿cómo se llama esto? ¿Ancho? O sea, fondo, ¿ya? Entonces, el área de cada piso es igual a 8 metros por 10 metros. O sea que cada piso tiene un área de 80 metros cuadrados. Eso implica que el peso propio va a ser igual a 6 por 3, que son los 3 pisos, ¿verdad? Por 80 metros cuadrados por la sobrecarga del peso propio, que en este caso está especificada en 120 kilopascales. ¿Ya? Las unidades aquí son compatibles, pero en el fondo el resultado nos daría en kilonewton. Entonces, igual podríamos pasarlo a kilogramos por metro cuadrado como para hacerlo más entendible. Entonces, esto va a quedar a 6 por 3 por 80 metros cuadrados por 1200 kilogramos partido por metro cuadrado. Luego, el esfuerzo de corte basal nos va a quedar como 6 por 3, 18, por 80, serían 6 por 3, 18, por 80, por 1200, son 1.728.000 kilogramos. ¿Ya? Nosotros no vamos a ver la norma sísmica, y esto está de más que se los diga, pero la norma sísmica incluye como una fórmula para ir como determinando por piso cuál es el esfuerzo de corte que se distribuye en cada piso en función de ese esfuerzo de corte basal. Ya, entonces con eso, con este valor ya que determinamos, nosotros tenemos que determinar el espesor necesario para que los muros del primer piso soporten el esfuerzo de corte basal. Entonces, acá lo más relevante que hay que tener en cuenta en el análisis del problema es que tenemos no un solo muro, sino que tenemos 3 muros. Tenemos el muro 1, el muro 2 y el muro 3. Por lo tanto, entre los 3 resisten este esfuerzo. ¿Ya? Entonces, el corte máximo
al que va a estar sometido cada muro va a ser igual a el esfuerzo de corte basal dividido en 3. Entonces, esto me va a quedar 1.728.000 kilogramos partido por 3. Con lo cual, el corte máximo que debe soportar cada muro es de 576.000 kilogramos. ¿Sí? Ya. Entonces, nosotros sabemos que la resistencia nominal al corte de un muro de hormigón va a estar dado por la fórmula o por la resistencia nominal al corte del concreto más la resistencia nominal al corte del acero. La resistencia nominal al corte del concreto va a estar dado por la fórmula. Como en este caso, nosotros tenemos una carga que es una carga de gravitacional, o sea, una carga normal, ¿verdad? Tenemos que usar la fórmula que incluye o que incorpora las cargas normales en la resistencia al corte. Esta la podemos encontrar, ¿verdad?, en las diapositivas de la clase, que es esa fórmula de ahí. Es 1 más NU partido por 14AG por raíz de F'C partido por 6 por B sub W por D. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos que, en el fondo, determinar cuál es NU, cuánto es la raíz de F', o sea, la raíz de F'C, que es BW y que es D. ¿Sí? Ya. Entonces, cuando uno tiene una sección, ¿verdad?, que es cuadrada en el fondo, BW sería en el fondo el ancho del muro. Entonces acá voy a escribir BW sería el ancho del muro, cosa que yo no conozco. Y D sería el largo del muro. ¿Ya? Que en este caso es igual a 8 metros. Todos sabemos lo que es 6. AG yo no lo conozco. AG no lo conozco, pero yo sé que son 800 centímetros por BW, por el espesor del muro. ¿Sí? F'C nos dicen que el hormigón es G40, por lo tanto la raíz de F'C es igual a la... Perdón. La raíz de F'C es igual a la raíz de 40, que es igual a 6.1. 40 raíz 6.32 megapascales o 63.2 kilogramos partido por centímetro al cuadrado. ¿Y qué me queda? NU. NU, que sería la carga normal. Ahora, sabemos que el peso propio del edificio, o sea que en el fondo como son 3 muros, ¿cierto? El peso propio está repartido en 3 muros, ¿sí? Entonces yo sé que NU va a ser igual a 80 metros cuadrados por 1200 kilogramos partido por metro cuadrado, y eso va a estar dividido en 3.
Entonces, 80 por 1200. Pero además son 3 pisos, ¿verdad? Por 3 pisos. ¿Ah? Entonces, claro, los 3 se cancelan y nos queda simplemente 80 por 1200, que son 96.000 kilogramos. Ya, entonces, reemplazando, nos va a quedar acá 1 más 96.000 kilogramos partido por... Ojo con la fórmula, por si acaso, no es 1 más y todo eso dividido por 14 AG, sino que es 1 más 96.000 partido por 14 AG. ¿Entienden la diferencia o no? Sí. Ya. O sea, en el fondo, como que en el fondo tienen que colocarle un paréntesis acá. Por si acaso. Por 14 por AG, que sería 800 centímetros, por BW, que no conozco. Por la raíz de F'C, que son 63.2 kilogramos partido por centímetro cuadrado, partido por 6, por BW, por 800 centímetros nomás. Sí, no. Ya. Por otra parte, B sub S, o sea, la resistencia al corte provista por la armadura al corte, está determinada por esa fórmula que está ahí. ¿Por qué? No sé por qué me la... ¿Qué? Sí. O sea, cuadrado. Y entonces está todo el centímetro. Eso. Sí, ese también está en centímetros. Este de acá también. Ah. Ya, y esto nos obliga necesariamente a definir o bien un espaciamiento o un área de acero. ¿Por qué? Porque en el fondo conozco FI, conozco D, que es 800. FI no está establecido, pero es 2.800 kilogramos por centímetro cuadrado. Y S, en el fondo, o yo determino el área de acero, o yo determino S, ¿ya? Por otra parte,
Ya. Y pero igual resultaría en un sistema de ecuaciones donde tuviera dos variables. Entonces, por lo tanto, no se podría resolver y tendríamos que hacer un proceso iterativo, que sería en el fondo tomar una decisión y verificar que se cumple. Entonces, lo que vamos a utilizar, ¿ya?, es que vamos a considerar que no hay una resistencia. Pues tenemos dos caminos. O utilizamos este valor que está acá, que es el valor máximo, ¿ya? O bien, porque como no conocemos S y no conocemos AB, que es el área de acero, la única alternativa en el fondo sería utilizar esa alternativa, o bien despreciar la resistencia al corte del hormigón, perdón, del acero, para poder resolver el sistema de ecuaciones, porque si utilizamos esta primera parte de la fórmula, ¿sí?, nos quedarían básicamente tres incógnitas. Nos quedaría BW, nos quedaría S y nos quedaría AB. Entonces sería un sistema de tres ecuaciones y tenemos una sola ecuación para resolver el problema. Entonces nos vamos a quedar con esta parte que está acá, ¿sí? Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda que si eso nosotros lo extraemos, ¿verdad?, nos va a quedar 2/3. La raíz de F'C es, silencio chicos por favor, por 63.2 kilogramos partido por centímetro cuadrado por BW por 800 centímetros. ¿Ya? Y eso ya. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Si yo me quedo con esto, voy a poner y me quedo con esto que está acá y me quedo con esto que está acá y con esto entonces te lo voy a poner ecuación 1, ecuación 2, a este le voy a poner ecuación 3 y a este le voy a poner ecuación 4. Ya, entonces, si yo primero que todo digo que la condición de diseño por seguridad establece que el corte máximo tiene que ser menor o igual que el corte nominal por un factor de seguridad que es 0.7, ¿verdad? Que en el estado límite va a ser igual a 0.7. Ya, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que el corte máximo al que está sometido la estructura tiene que ser menor que el corte nominal por 0.7, ¿sí? Pero en el estado límite, o sea, en el fondo, en la última condición de diseño, el corte máximo al que está sometido de la estructura es igual al corte nominal por 0.7. ¿Sí? ¿Puede resumir todo desde la parte del BC? Que me o sea, como que la entendí, pero está muy... Tiene muchas cosas entre medio que me perdí. Pasó desde la imagen de la formulita al... Ya, lo voy a resumir de esta manera. Lo que nos están pidiendo es que nosotros determinemos el espesor de unos muros que tienen que soportar una determinada cantidad de esfuerzo de corte basal, ¿ya? El esfuerzo de corte basal en este caso sería nuestra resistencia máxima o nuestro corte máximo, ¿ya? Y Bn es lo que el muro efectivamente resiste en función de sus dimensiones,
¿sí? Entonces la condición por diseño de seguridad del corte establece que, o la condición de diseño por seguridad en general, establece que la resistencia máxima o la resistencia requerida por la estructura tiene que ser menor o igual que la resistencia nominal del elemento. Entiéndase así como en simple que la carga a la que está sometida la estructura, o sea, el esfuerzo de corte basal, tiene que ser menor, ¿verdad?, que lo que la estructura es capaz de soportar, que es el corte nominal, por un factor de seguridad que en el caso del diseño del corte en hormigón siempre es 0,7. ¿Ya? Ahora, en el estado límite, esto es cuando no hay holgura, esto es cuando en el fondo la estructura está al límite, en el fondo, de lo que si la estructura fuera un poquito más delgadita se rompe o no cumple con la norma, ¿verdad? No es que la resistencia máxima o la resistencia requerida por la estructura es menor que la resistencia nominal por un factor de seguridad, sino que se vuelven iguales. O sea, en vez de tener una desigualdad, tenemos una igualdad. Lo más chico que puede ser el muro es cuando la resistencia máxima o la resistencia requerida por la estructura es igual a la resistencia nominal por un factor de seguridad. Eso simplifica en el fondo no tener que trabajar con una desigualdad, si no podríamos ocupar simplemente la desigualdad, pero resulta más sencillo simplemente tener un igual que tener una desigualdad, ¿o no? ¿Ya? No es como para que ustedes se compliquen tanto con esto, sino que simplemente sí. Lo que yo no entendí cuáles son las 4 ecuaciones, y la primera y la cuarta, no sé cuál sería la segunda y tercera ecuación. La primera Poniendo es la ecuación 1, que es el corte máximo. Y la ecuación 2 es que el corte nominal es igual al corte, ¿cómo se llama esto? La resistencia nominal al corte del concreto más la resistencia nominal al corte del hormigón. Y la 3 es la resistencia nominal al corte del hormigón y la 4 es la resistencia nominal al corte del acero. Entonces, si aquí, en el fondo, ahí se reemplaza por la ecuación 1 y acá reemplazamos por la ecuación 2, nos va a quedar ¿qué? 576.000 kilogramos va a ser igual a 0.7 por BC más BS. Ahora, si en esa nueva igualdad nos queda que BC lo reemplazamos por la ecuación 3 y BS lo reemplazamos por la ecuación 4, nos queda que 576.000 kilogramos va a ser igual a 0.7 por, copio eso, básicamente, 1 más 96.000 kilogramos partido por 14 por 800 centímetros por BW por 63.2 kilogramos partido por centímetro cuadrado partido por 6 por 800 centímetros por BW más 2/3 por 63.2 kilogramos partido por centímetro cuadrado. No me va a alcanzar el reglón. ¿Cómo lo hago? Lo hago más más chiquitito. Ya, voy a borrar acá. Ah, no. Ya sé cómo hacerlo. La maravilla de la tecnología. Por
por 800 centímetros por BW. ¿Qué? ¿No ves nada? No, pero mira, pero estoy viendo de mi teléfono. Me falta el Y en el fondo, lo único que hay que hacer ahí es despejar BW. ¿La ecuación? Háganlo, así. 3. La ecuación 3. Esta. Esa. En el break, vamos a esta vez sí que soy. No, tengo ganas de café. ¿Qué? Pero te acompaño. Bueno. Porque según yo, Concha su a mí me da sueño después de almorzar siempre. Ah, y ojo con una cosa. Todo esto que está acá está multiplicado por 0,7. No es que en el fondo solamente el primer término está multiplicado por 0,7. Ya, voy a empezar a operar simplemente porque en el fondo lo único que hay que hacer es despejar BW y no tendría por qué eso ser un problema, digamos. Así que ustedes me siguen como con la... No es con el álgebra, ¿no? Entonces, para hacer, como ese 0,7 está como feo ahí, lo primero que voy a hacer es pasarlo al otro lado, dividiendo. ¿Sí? No tengo espacio para colocar el símbolo, pero 576.000 dividido 0,7 es 822.857.14 kilogramos. Y así ya nos queda este chorizón como despejadito para poder operar con él. ¿Qué podemos hacer? Como para hacerlo más... Bueno, acá nos va a quedar 1 más 96.000 dividido 14 dividido 800 serían 8,57 kilogramos partido por centímetro por 1 partido por BW. Aquí le voy a poner un paréntesis para no complicarlos. Y acá le voy a poner otro paréntesis. Y eso va a estar multiplicado por 63.2 dividido 6 por 800, que serían 8.426.6 periódico kilogramo partido por centímetro por BW. Más 2/3, 2 dividido 3, 0,66 por 63.2, 42 por 800, 33.706,6 periódico, kilogramos partido por centímetro por BW.
Y ahora. Ya, aquí voy a tener lo siguiente. Esto no me sirvió de nada. Esto que está acá. Así que lo voy a poner aquí abajito, partido por BW. Y estos paréntesis tampoco me van a servir de nada, entonces los voy a borrar. Este paréntesis que está acá también lo voy a borrar. Ya. No, pues, está fácil. Ya. Agarran 822, 857.14 kilogramos. Y acá, para los que no se acuerden, acá lo que hay que hacer es multiplicar S por S y S por S. O sea, por el mismo en realidad. Cada uno de los términos por... Quizás eso los va a confundir. O sea, en el fondo se multiplican cada uno de los términos de la suma por el término S por S y este por S. Entonces, ¿qué nos va a quedar? 1 por 8.426 kilogramos partido por centímetro por BW es... Lo mismo, po. 8.426.6 kilogramos partido por centímetro por BW. Más 8.57 kilogramos partido por centímetro partido por BW por 8.426.6 por BW es, evidentemente, aquí al multiplicar los BW se cancelan. Entonces nos va a quedar 8.57 por 8.426.6 y nos queda 72.216.53. Y acá nos quedaría kilogramos al cuadrado partido por centímetros al cuadrado. Ahí. Más 33.706.6 periódico. Ya, pero acá hay un tema importantísimo que no me había percatado, que es el siguiente. ¿Se acuerdan de esta fórmula? Y que yo les había dicho que en esta fórmula que estaba acá, esto era un coeficiente y que en el fondo teníamos que colocar eso en megapascales para que nos dé el coeficiente. Ya, porque si no, entonces, eso al ser un coeficiente no tiene unidades. Entonces, esas unidades que aparecen ahí, nosotros deberíamos simplemente eliminarlas. Para que aquí se nos elimine los kilogramos partido por centímetro cuadrado. Ya, y por otra parte, ese 8.57, para pasarlo a megapascales, tengo que dividirlo por 10 porque estamos trabajando en kilogramos y centímetros, ¿se acuerdan? Entonces, ese no es 8.57, sino que es 0.857. Ya, entonces...
Por lo tanto, ese 0.857 por 8.426 no son 72.216.53, sino que son 7.200. Ya, kilogramos partido por centímetro. Ya. ¿Se corre la coma igual o no? Son 7000. Ah, ya. 6, 5,3. ¿Ahí sí? ¡Ah! Al otro lado. Espérate, es que me olvidé. Ya, entonces esto sería 72.216,53. Ya, entonces 7000. esto sería 7.200. Después del 21. Ya, ahí está, la coma. Ya. Ya. Entonces está fácil porque en el fondo esto lo restamos al otro lado y acá nos queda simplemente BW. Entonces esto nos va a quedar 822.857.14 kilogramos menos 7.221.65 kilogramos centímetro. Ah, pero no lo podemos restar, pues. Porque eso está en kilogramos y esto está en kilogramos centímetros. Lo vamos a tener que dejar así. ¿De verdad? No se pueden juntar. No, qué triste. Bueno, así está. Ya. Veo acá. Ah, no, esto es en kilogramos porque junto... Sí, sí se pueden restar. Kilogramos, kilogramos. Es porque acá ese BW en realidad está en centímetros, igual. Entonces, en el fondo, cuando esto se multiplica ahí, se elimina ese centímetro. Lo que pasa es que como está expresado como una incógnita... Ya. Y esto va a quedar igual a 8.426.6 periódico kilogramos centímetros por BW más 33.706.6 periódico kilogramos partido por centímetro por BW. Ya, entonces 857.14 menos 7.221.65 da 815.635.49 kilogramos, que va a ser igual a... Y estos dos se pueden sumar. 8.426.6 más 33.706.6. 42.133.33 kilogramos partido por centímetro por BW. Con lo cual, BW va a ser igual a 815.635,49 kilogramos partido por
42.133.33 kilogramos partido por centímetro. Esos kilogramos se van a ir, me va a quedar esos centímetros multiplicando. 815.635.49, 815.635.49 dividido 42.133.33 y nos da igual a 19.35 centímetros. Listo. ¿Se puede ir? Puedes entrar más. ¿Así? Tengo lleno de rayones. Gracias. ¿Qué rayones? Yo igual por eso esperé que Camilo, ¿existe la posibilidad de que subáis los videos para este fin de semana? Sí. ¿El fin de semana estudiar? Sí. Subirlo. Ah, ¿ya? O sea que No puedo. Ya, no. no sé, pero miércoles feriado. A ver, No, el miércoles feriado. Sí, no. Pasó. No, Pues, es semana de taller. Tienen semana de taller. tengo de La otra semana de taller. Tú me estás ahí baiteando para que no haga taller, pues ya te caché. No, no hay que ver. Tramposa. Tramposita. el fin de semana. Laburo. Claro, sí. ¿Se podría? ¿Sí? Pero con carbón. aquí les voy a colocar como nota que esto que está acá Pónganse trucha, ¿vale? tiene que ser expresado en megapascales. Y aquí le voy a poner dividir por 10 cuando sea kilogramos y centímetros cuadrados. ¿Sí? Porque esto que está acá, en la esto no es aritmética, o sea, no es álgebra, es simplemente entender cómo está hecha la fórmula de la norma. Entonces, en el fondo, en la norma, el coeficiente, ese coeficiente 1 más NU partido por 14AG, tiene que estar necesariamente expresado en megapascales, porque en el fondo es un coeficiente, te tiene que dar en el fondo 1,2 o 1,1. Y para que te dé 1,1 y no 10,1, tiene que estar expresado en megapascales. Y esto que está acá adentro, en el fondo, no tiene unidades. Por lo tanto, no se multiplican con las unidades de este lado que sí tiene unidades. Así se puede resolver. Porque si no, no se podría resolver el ejercicio. No pensaría en las unidades. Lo voy a poner acá. Esto que está acá, lo voy a poner en rojo. Es un coeficiente. Por lo tanto, no tiene unidades. No, pero llorando. Pero él está conmigo. Debe expresarse en megapascales.